¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, aquí otra vez en plena luz en nuestro programa, el programa de la Escuela de Diagnóstico Energético Integral. El SAM, quien les habla, Eduardo Juan Breitenberger, el compañero de siempre, y en este caso estamos con una invitada que nos da muchísimo gusto tener aquí, que es Raquel Muñoz, que es ni más ni menos que bailarina de tango. Es bailarina, pero aparte bailarina de tango. Y lo más importante es que Raquel, por lo que hemos hablado, y ahora ella nos va a contar más, ha iniciado una búsqueda importante para trascender no solamente el tema de la estética en el arte, sino trascenderlo hacia la búsqueda de una sanación, de un equilibrio, digamos, eh, en el trabajo expresivo. ¿Me equivoco, Raquel, o es por ahí? Va por ahí, va por ahí. Ahí vamos a ir hablando durante este ratito y muchísimas gracias por la invitación también. Pero sí, justo la búsqueda va hacia otros lugares más que solamente el movimiento como estructura, sino abrir otros espacios de búsqueda y de exploración para bailarines y para personas que se acerquen al movimiento en general. Perfecto, maravilloso. Esa es una línea súper importante porque, bueno, a veces, y yo creo que sobre todo en el ballet clásico, ¿no es cierto? Lo que primaba era esta perfección en el manejo estructural sin importar demasiadas más cosas, ¿no es cierto? Esa conexión interna. Cuando la danza es algo tan, pero tan atávico, es algo que hacemos prácticamente desde que estamos sobre el planeta. O sea, las culturas, yo diría que hasta en la época de la orden, las cavernas, lo primero que hace el ser humano es, por un lado, tratar de pintar, ilustrar en las cavernas las cosas que tenían que ver con su cotidianidad. Por el otro lado, el tocar un tambor o algo que fuera como un llamador, porque también tiene que ver con el ritmo del corazón, y era una manera de, digamos, de desplegar algo semejante a lo que se sentía íntimamente y una forma de comunicación. Y la danza alrededor del fuego, la danza de distintas formas y alrededor del fuego como un elemento nutriente de vida. Entonces, uff, es muy significativo todo lo que se puede hacer desde ese lugar. Yo creo que vas a estar en un proceso muy interesante, porque aparte sos joven y eso permite que lleves una vida de búsqueda en este aspecto y seguramente muchísima gente va a estar muy enriquecida de tu búsqueda personal. Que así sea, esperemos que así sea. Sí. Y por otra parte, por ahí vimos que estás estudiando en una escuela de Feldenkrais de Argentina. Comentarle que Raquel Muñoz es costarricense y es de Pérez Celedón. Me estaba contando que ahora está viviendo en Pérez. Estábamos hablando de nuestras respectivas residencias. Yo estoy viviendo en Sámara y de alguna manera todos estamos buscando un retorno a lo natural, es así, un retorno a... Pérez Celedón está en la montaña, Eduardo, para que sepas, es un lugar precioso. Lejos Entonces, de la capital, de la ciudad, de la locura. lejos de la locura, exactamente. Entonces, Sí. contanos un poquito acerca de Feldenkrais y de tu experiencia con Feldenkrais. Y te agradeceríamos que nos hagas una pequeña síntesis, si podés. Claro. Em, bueno, déjenme quitar aquí esto que está sonando. Ok, Bueno, yo eh, soy bailarina hace más o menos 10 años, tal vez. Como en el 2010 empecé a estudiar danza en la Universidad Nacional y bueno, ahí empecé siempre desde el movimiento puro, desde la estructura. Paralelo a eso conocí el tango. Trabajé como bailarina mucho tiempo, pero me pasaba que no, había algo que no terminaba de cerrarme en mi danza, que empezó siendo como una pasión, una cosa que desde niña siempre tuve de movimiento, de querer hacer, y se empezó a apagar.
de alguna manera se empezó a apagar, ya el movimiento no me alimentaba de la misma manera, estaba bailando mecánicamente, era como una maquinita que trabajaba y bailaba. Y bueno, eso fue bastante chocar con pared. En algún momento busqué muchas maneras de saber por dónde encontrar. En ese momento estaba en Costa Rica y bueno, en algún momento hice un cambio drástico, me fui para Argentina en el 2017. eh, y por cosas de la vida, no lo planeé, Feldenkrais apareció. Hice algunas clases y también tomé clases con una bailarina que trabaja con Feldenkrais también, Eugenia Esteves, una gran maestra y para mí una puerta que me abrió miles de posibilidades. Y bueno, y ahí empecé con el Feldenkrais a tomar clases, sin embargo no con la formación, y empecé a ver que algo pasaba, que el cuerpo empezaba a funcionar diferente. No, en ese momento no entré tan de lleno en el Feldenkrais, simplemente tomaba clases, también estaba paralelamente formándome mucho en tango, pero algo pasaba en mi cuerpo, no sabía cómo explicarlo, no sabía qué era, pero algo pasaba. Y bueno, en el año pasado justo empecé la formación y ya la formación de Feldenkrais y ya empezó a haber una búsqueda más interna, digamos, más experimental mía, hacia dónde quería dirigir mi movimiento. Eh, bueno, Feldenkrais, de sus mayores cosas que me ha regalado, es que es un espacio donde no se juzga, donde el cuerpo siempre lo estamos cuidando y siempre las personas que toman clases son las que están aprendiendo a cuidar su cuerpo. No se cambia este papel de que tenemos en la danza de el profesor da y el profesor está siempre dando y el bailarín siempre hace y no importa que haya una lesión, que haya un dolor, que haya algo incómodo. Cambio Feldenkrais abre ese espacio a que uno mismo como estudiante esté anuente a qué está pasando, a cómo cuidarse y sobre todo a no juzgarse, que eso me parece que a pesar de que es algo que debería ser tan sencillo, es tan difícil de encontrar en espacios de la danza. Eh, y bueno, ahí empecé la formación y paralelamente me he dado cuenta que en mis clases yo, gracias a la vida, puedo en este momento impartir clases presenciales y me he dado cuenta que he ido cambiando mucho el espacio de mis clases, buscando más la sensación de cada persona, que haya un aprendizaje a partir de la sensación y no de la repetición. A veces yo me veo en clases simplemente dirigiendo y no me gusta que me vean tanto como marcando formas y acciones, sino como que haya más una búsqueda de cada quien, de cada persona. Pues sí hay estructuras que en momento las encuentro porque, ¿verdad? Tengo que manejar la estructura de la danza, del movimiento, pero poder dirigirlo o llevarlo de una manera en que las personas se sientan bien, se puedan cuidar, que puedan decir, que esto no lo puedo hacer, ¿cómo lo podemos hacer? Que haya esa apertura, ¿verdad? A una búsqueda de cuidar el cuerpo, de sentir, de buscar su propia forma y de no estar luchando contra encontrar una estructura perfecta o un bailarín perfecto, que eso a veces nos lleva por caminos de dolor y de frustración también, creo que me parece hasta muchísimo más importante porque terminamos siendo bailarines frustrados, muchos. Que es terrible, porque ser un bailarín frustrado es ser un ser humano frustrado. Digamos, en Totalmente. la medida que no podemos, dentro de nuestras profesiones, poder manifestar expresivamente y creativamente lo que hacemos, indudablemente lo profesional ya casi que es secundario, ¿verdad? Es uno Sí. el que está así, en esa condición.
Pues me parece magnífico y me parece tan importante que algo que está pasando en este momento, creo que en general en el arte y que es muy bueno, es salir de esas visiones como congeladas, estáticas, como ideales de belleza o ideales de forma, hasta en la poesía, ¿no? Donde a la que hay que llegar, a la que hay que encaminarse y poder empezar a cumplir la función real del arte, que es justamente este contacto con el mundo interno para en todo caso poder expresar de otra forma y podemos ir en búsqueda de una figura, pero puede haber un camino muy bello en búsqueda de esa figura sin lastimarse. No es necesario vencerse a sí mismo, que era un poco el lema, ¿no? Vencer la dificultad. Eduardo, estás muy callado. Es Sí, necesario que hables porque entre dos mujeres sonaste. Es una experiencia que la conozco bien. Este, sí, bueno, me quedé pensando mientras Raquel iba contando, estaba por momentos en una imaginería pensando en Feldenkrais, en el Señor, ¿no? Que vos mencionabas el dolor, la limitación, y él obtiene a través de justamente eso, una situación de invalidez, por lo que le dejó un accidente, darse cuenta que el cuerpo tenía la capacidad de reconectar y que los libros de medicina que habían en su época no eran exactos para lo que él iba descubriendo. Y así es como descubre este método, ¿no? De esta manera, no este método todavía, porque es lo que él ayuda a estar de pie cuando después de sus varias operaciones le decían que no iba a poder. Y él, sin embargo, a través de las consignas internas que evidentemente estaría sintiendo, esa es una imaginaria mía, no sabemos qué podría haberle pasado en realidad, él se va dando cuenta que su cuerpo comenzaba a responder de una manera totalmente que no estaba en los libros. Es más, comienza a descubrir, sin ser médico aún, porque él venía de otra rama, si no recuerdo bien, de la física, que era docente, él comienza a estudiar en su casa medicina y se empieza a dar cuenta que habían cosas que no le convencían del todo por lo que estaban en los libros. Entonces, mucho que investigar todavía, seguramente esto es de la década del 50, si mal no recuerdo. Y él descubre justamente esta manera de ser amable con su cuerpo, que creo que ese debe ser el espíritu que debe estar transmitiendo la técnica, por otro lado, ¿no? Porque todo nace a través de un impulso espiritual, como diría Bert Hellinger en las constelaciones familiares, pero eso se replica prácticamente en todos los medios. No, que hemos hablado de esto, que estemos conociendo, que por otro lado, bueno, es una muy linda experiencia ver que desde algo tan nuestro argentino como el tango se está viviendo tan amablemente y bellamente fuera del país. Eso creo que desde el arte para lo que estamos viviendo en Argentina, es realmente algo que nos da aliento. Y además, que bueno, sea degustado y profundizado por otros, ¿no? Yo no bailo tango. Muchos argentinos no bailan tango. Yo no bailo tango. A lo sumo daré vueltas alrededor del fuego. Eso sí puedo hacerlo. Pero realmente es un gusto ver cuando hay bailarines en tango, eso sí me gusta, ver cómo se desarrolla toda esa coreografía, ¿no es cierto? Todo ese gran movimiento que tiene el tango y todas las demás danzas, porque eso hace a nuestra cultura y hace para mí una extensión de nuestro propio sistema nervioso, ¿no? Porque es una extensión de expresión del cuerpo en un cuerpo que puede moverse a través de las corazas a pesar de todo, como lo veríamos desde Day, ¿no? Sí, o sea, bueno, contando un poquito, hace muchos años atrás, en la época que yo vivía en Cuba, alrededor de 1998, 1999, yo llevé adelante una investigación que tenía que ver con el, digamos, desbloqueo de aspectos represivos, por supuesto que corporales y psíquicos, dentro de la escuela de teatro
en el centro, el CENIARTE, el Centro de Estudios Artísticos de La UNA, ¿verdad? Es decisivo no solamente para lograr una expresión artística, sino lo que decíamos, el desarrollo armónico de un ser humano, porque en realidad el movimiento lo es absolutamente todo. Las emociones, desde el punto de vista de la óptica de Wilhelm Reich, que es la que nosotros seguimos, son micromovimientos, son movimientos plasmáticos, que son micro, pero que realmente configuran absolutamente todo lo que sentimos. Porque, por ejemplo, si yo puedo estar muy relajada, pero si a mí viene alguien y me toma del cuello, yo voy a sentir angustia. ¿Y angustia qué es? Algo que se estrecha, que se hace angosto. Es la vía respiratoria la que se hace angosta. Es la faringe, la laringe la que se hace angosta. Y entonces, cuando uno puede ver qué es lo que está pasando con la angustia a nivel corporal, encuentra que toda la musculatura profunda del cuello está tensa y en una situación de una tensión crónica que lo que hace es precipitar ese fenómeno de la angustia, porque nuestro, en todo caso, sistema perceptual puede dar cuenta de lo que está pasando. Ahora, si nosotros podemos, desde el punto de vista artístico, ir al reconocimiento de todas estas estructuras, porque las limitantes no son limitantes mecánicas, son limitantes expresivas. Por supuesto que siempre puede haber una limitante mecánica, personas que tuvieron accidentes, pero el mismo Feldenkrais lo demuestra, que la limitante mecánica incluso es superable. En su propia vida lo demuestra. Siempre el tema es cómo se puede, a partir de la liberación de ese éxtasis bioenergético, transformarlo en algo bello y amoroso, y poder entonces expandirse. Y por supuesto que, mira, o sea, un tema que hoy está a la orden del día en las redes en todas partes, Simone Biles. Todo el mundo diciendo que Simone Biles o es una cobarde, o es esto, o es lo otro, la ponen en el banquillo de los acusados. Para mí, lo que hizo Simone Biles es valiosísimo. Ella en una justa olímpica dijo, no puedo seguir. No puedo seguir porque ella sintió esta limitante y lo que está diciendo, dice, mi sistema nervioso no me permite controlar mi cuerpo. Lo que está diciendo es tan real porque el problema no es controlar, el problema es cómo ella logra unir esas dos vías aparentes para poder manifestarse con la belleza que siempre lo hizo. Pero lógicamente que las presiones, los juicios, todo un sistema que está alrededor de un atleta como ella, está generándole a ella una situación de estrés crónico y por eso no puede. Entonces, bueno, esto es muy valioso. Y más ahora, para continuar un poco con la línea de lo que decía Eduardo, contarles también a los que nos ven hoy, que para el programa que se va a emitir el 16 de agosto, vamos a tener aquí a Ginette Sánchez Gutiérrez. Yo no sé si vos la conocés, Raquel. Creo que claro. Sí. Entonces, bueno, Ginette, yo la conocí a Ginette de muy jovencita, cuando estaba estudiando psicología en la UCR, y estaba estudiando danza, las dos cosas. Una persona con una inteligencia increíble, con una capacidad increíble. Bueno, fue una de las grandes bailarinas de tango de Costa Rica y se especializó justamente en Argentina como en el desarrollo del tango terapéutico, y en este momento está con un proyecto en la Universidad de Costa Rica para adultos mayores. Entonces, bueno, para la próxima Plena Luz, si estamos pasando la información, vamos a tener a Ginette aquí y vamos a seguir continuando con este tema del tango, de la danza, porque indudablemente todas las disciplinas que busquen en el cuerpo la posibilidad de ser motor de significado y motor de liberación,
están presentes dentro de nuestro trabajo. Total. Y contame, ahora, en tus nuevas clases, ¿cómo podés definir la diferencia que hay entre tus clases de antes y tus clases de ahora? Bueno, yo creo que va de la mano de cambiar patrones mentales. Ese es el principal punto de cambio para mí, porque normalmente uno se encuentra en la danza con personas que dicen que tienen esta manera de pensar, ¿verdad? De no juzgar, de no, pero no pasa. O hasta uno mismo a veces dice cosas, pero uno las cree, pero no las vive en el día a día. Entonces, Ajá, ese es creo el punto. Creo que ahí está el cambio, digamos, el cambio empezó por mí. Cuando yo logré, a partir de las clases de autoconciencia de Feldenkrais, este, a conectar conmigo, a derribar un montón de patrones que traía de la danza, digamos, y de la vida en general, porque no podemos separar para nada Divorciar. nunca. este, Ahí empecé a cambiar, digamos, yo lo que hago en mis entrenamientos, digamos, es que tomo una clase de autoconciencia. Las clases de Feldenkrais son clases que están ya estructuradas, que yo, como estoy haciendo la formación, tengo la posibilidad de tomarlas, de hacerlas. Tardan 40 o 1 hora, y bueno, ahí se trabaja con el sistema nervioso, con patrones de movimiento. Entonces, después de cada clase, hay diferencias en el cuerpo, pasan diferencias en el cuerpo. Feldenkrais lo que hace es trabajar a partir de la acción. Entonces, a partir de acciones que se trabaja durante la clase, se generan cambios. Y evidentemente, cuando hay cambios en el cuerpo, hay cambios también en todo lo demás. No, es integral, ¿verdad? Que hace un rato Elsa me puso un mensaje, ¿verdad? No podemos separar el cuerpo de la mente. Es una manera integral en la que finalmente el sistema nervioso, el cuerpo, todo empieza a funcionar de una manera diferente, y bueno, se generan cambios. Entonces, yo lo que hago es que tomo la clase de Feldenkrais y después trabajo improvisación. Así fue como yo empecé a Súper ver, bien. Claro. a ver cómo mi cuerpo funciona diferente. Y antes me tardaba mucho más tiempo en llegar a sentir mi cuerpo en como ahora lo puedo sentir a la hora de bailar, por ejemplo. Ya no necesito tanto trabajo posterior con Feldenkrais para sentir mi cuerpo como me gusta, como estoy conectada integralmente. Entonces, yo ahorita todavía no puedo impartir clases de Feldenkrais hasta que termine la formación, ¿verdad? Pero sí he hecho grupitos pequeños con colegas y lo he trabajado así también. Tal vez no trabajo una ATM completa, pero trabajo movimientos específicos, por ejemplo, tal vez en los ojos, que despiertan los ojos. Además te van a despertar un montón de situaciones a nivel de cuello, que hay tanta tensión, sobre todo ahora, ¿verdad? Que todos estamos mucho aquí en estas cosas. Y muchos patrones, o sea, los ojos me empiezan a despertar muchos patrones, y luego trabajamos improvisación. Y luego tal vez trabajamos alguna estructura ya de movimiento, pero después de haber pasado por todo este trabajo, ¿verdad? Eso lo hago en laboratorios muy con colegas y que quieran ser parte de este laboratorio y de esta información que yo estoy tratando de alguna Por manera ejemplo, estructurar y Laurita Gaspar. compartir. Por ejemplo, Laurita Gaspar. Claro. Laurita Gaspar ha sido un conejillo de indias, y bueno, ella lo ha disfrutado mucho, Claro. le ha despertado mucho esa Me espalda. lo ha comentado profusamente. Vos sabés que, bueno, tanto Ginette como Laura tomaron formación en la Escuela de Diagnóstico Energético Integral, que en aquella época se llamaba Instituto Viento Solar en San Pedro. Entonces, ellas pasaron por este diplomado de psicología corporal, que por supuesto ahora es más completo, en aquella época fue un curso, y ellas lo pasaron y también estudiaron DEI.
En el caso de Laura, es una de nuestras Master Day, ¿no es cierto? Por otra parte, Laura dirigió una investigación que Humberto Canessa y yo fuimos sus asesores para trabajar desde el movimiento y desde el cuerpo, teniendo en cuenta todo el tema de los bloqueos del carácter, de la coraza caracterial, con niños con problemas, con distintos tipos de condiciones limitantes. Y fue una investigación muy, muy bonita. O sea que todos somos primos hermanos aquí en lo que estamos haciendo, porque absolutamente todo lo que vos decís también me resuena enormemente, pues yo también dirigí durante muchos años un taller que se llamó El Discurso del Cuerpo. En los años 90, en Buenos Aires, yo planteaba un taller literario a partir de un trabajo con el cuerpo de desbloqueo. Entonces, ahí está. Elsa, te sí. quedaste despegada un buen ratito. ¿Y ahora? Y ahora sí. Ahora se te escucha bien. Bueno, yo decía que somos todos primos hermanos en lo que estamos haciendo, y que en su época yo dirigí durante muchos años un taller que se llamó El Discurso del Cuerpo. En los años 90 en Buenos Aires, este taller lo que proponía era un encuentro entre el cuerpo y el discurso para la producción escrita. Entonces se empezaba por un desbloqueo corporal y después se empezaba a escribir. A mí me costaba mucho. O sea, fue como una especie de lugar de culto, porque, o sea, era encontrar alguna persona que entendiera el mensaje en los 90 en Buenos Aires, porque no era para nada habitual. Y eso, bueno, fue un taller que incluso lo he puesto aquí en Costa Rica, he participado en las jornadas estas del espacio y la corporalidad que se han organizado con este taller. Entonces me suena mucho todo lo que decís, porque realmente para poder crear corporalmente también es necesario que esos patrones cedan, si no lo único que se va a encontrar es una repetición, como si de lo que uno quiere expresar. No es lo que uno quiere expresar, sino que lo que muestra y lo que se instala es un como si. No es lo que uno quiere expresar, es la imitación de lo que debería ser. Entonces, bueno, estamos todos entre primos hermanos. Sí, sí. Y bueno, para terminar de responderte, bueno, en mis clases convencionales, que sí las imparto, digamos, a estudiantes que tal vez algunos son bailarines, algunos no, siempre les abro esta puerta de el primer día que llegan todos, lo primero que les digo es, nadie juzga nada, si no hay posibilidad de hacerlo, buscamos otra posibilidad. Si algo les molesta, me alzan la mano, no se esperen a que les llegue el dolor. Y solamente eso, desde esa apertura, desde esa puerta en la primera llegada, hace un cambio bastante grande, digamos, como que se sienten mucho más acogidos, mucho más tranquilos, y el aprendizaje, que bueno, esto es lo que hace Feldenkrais también, se desarrolla totalmente diferente porque no están con un objetivo, cada quien está en su proceso. Yo tengo clases donde tengo personas adultas, grandes, digamos, a personas de 30, 40, hasta personas de 15 años, y en un mismo salón, y cada quien llevando su proceso, y cada entre ellos apoyándose, ¿verdad? Entonces es maravilloso el poder generar estos espacios. La verdad que tal vez ahorita no puedo impartir con ellos lo que quisiera eventualmente hacerlo, pero de alguna manera ya va cambiando, y es el también poder cambiarles a ellos o abrirles esa puerta a explorar desde otro lugar. Maravilloso, y maravilloso que ya estés dando talleres presenciales también. Sí, tengo la bendición. Una gran bendición en este momento. Sí, claro. Edu, ¿algo más por ahí que te gustaría aportar? Sí, yo quisiera, no sé si, a ver qué puede salir de esto, pero al haber sido practicante de yoga y de eutonía, siempre me quedé pensando en relación a las similitudes o las diferencias que hay, porque, bueno, en ambos casos son tomas de conciencia también corporal,
incluye también un cambio de conciencia, dado que volvemos al cuerpo con todas estas técnicas, volvemos al cuerpo y nos sentimos como somos, y desde ahí podemos observarnos, ¿no es cierto? Desde un lugar seguro como es nuestro cuerpo. O por lo menos para los que pueden vivenciar eso, porque desde luego hay gente que no puede vivenciarlo así. Pero siempre me he quedado preguntándome qué diferencias de prácticas para quienes practican yoga o eutonía, o qué otra perspectiva, qué otra área estaría aportando Feldenkrais que no aportan estos dos medios de corporalidad, ¿no? De tomar conciencia corporal, de nuestras situaciones, inclusive, bueno, lo que es eutonía también nos permite dar un registro de lo que nos está pasando y en dónde, en qué parte del cuerpo, y poder liberarlo, y la danza que contiene esta técnica. Pero como desconozco totalmente una clase, al menos de Feldenkrais, siempre me estaba preguntando eso. No sé si alguien tiene información como para comentarme algo. Bueno, yo no he tomado... Dime. Yo creo que vos podés hacer la relación entre yoga y Feldenkrais. O sea, sí, la diferencia es que hay diferente entre yoga y eutonía. Digo, y entre Feldenkrais. Ajá. Sí, claro. Sí. Porque porque eutonía nunca he tomado yo. La verdad, no he tenido la experiencia. Sí, son todas técnicas en similitud, que es el tema del registro corporal, el sentimiento de la problemática que está manifestando el cuerpo, y darle una comprensión, entendimiento en una nueva luz, ¿no? Que es poder, a ver, si nos duele el estómago, con estas técnicas podemos llegar a amigarnos de alguna manera con ese problema estomacal, pero por otro lado también hacer una revisión de nuestro tiempo hacia atrás, de dónde está proveniendo este malestar, por ejemplo, ¿no? Y al estar en una sintonía muy diferente, que es la de la preocupación o de la continua necesidad de anticiparse, y toda esta situación, no voy a utilizar palabras que usó Reich porque en este momento no serían acordes a lo que estamos viviendo, entonces, pero es con respecto a lo emocional, pero no puedo nombrar la otra palabra. Justamente el tema es que, mira cómo son las cosas, lo dijo, no sé, en los 30, ¿no? Y no se puede usar ahora. Así que el tema es que es interesante porque todas estas vías confluyen. Eso es lo que me estoy dando cuenta. Entonces, el yoga en sí, el Hatha Yoga en sí, fue creado en India para poder, al menos a través de una postura, de las tantas que hay, poder llegar a un estado de reequilibrio y, por otro lado, de comprensión de sí mismo. Desde luego, después estará el tema del trabajo de llegar a la iluminación, dejar la rueda del karma y todo esto que apunta el yoga. Pero más que todo, como el yoga terapéutico que vivimos en Occidente principalmente, lo encuentro muy en línea con Feldenkrais también, porque también ayuda en muchas problemáticas de salud, físicas inclusive. Entonces, me parece un buen dato para investigar y aclarar. Por ahí, cuando esto se publique en las redes, en YouTube, haya alguien que quiera comentar algo, así que con gusto el comentario nos va seguramente a ilustrar, ¿no? Entonces, podremos hacer mejores comparaciones, que a mí me interesan. Pero yo creo que Raquel misma nos puede hacer una valoración de eso, porque creo que vos también estuviste cerca del yoga, ¿no? Yo no. O sea, he tomado clases, pero nunca me he clases. formado ni nada. O sea, de hecho, no es una práctica que a mi cuerpo lo reciba tan agradablemente, no. Pero bueno, gustos, colores. Claro. Sí. Bueno,
¿qué diferencia podría aportar el Feldenkrais? Sería más o menos la pregunta, o qué sería diferente. Ujú. Hay varios puntos que yo podría pensar. Bueno, para empezar, las clases de bueno, Feldenkrais tiene dos ramas. La autoconciencia por movimiento, que son clases en las que un profesor dicta la clase y los estudiantes van haciendo el movimiento. Y las IF, que son clases donde hay contacto manual. Y bueno, es diferente. Ahorita estamos hablando de las clases de Ujú. autoconciencia por el movimiento. Entonces, em, hay cosas que tal vez yo pensaría que son diferentes. No, no creo yo, jamás, nunca voy a decir que una cosa es mejor que otra. Siempre creo que los cuerpos son diferentes. Hay cuerpos que les funciona alguna cosa o a otros otras. Entonces, una gran diferencia que yo podría pensar que es de las cosas para mí más maravillosas que tiene Feldenkrais es el imaginar. Las clases de autoconciencia son una estructura de movimientos que hacia el final tienen un movimiento, podemos decir, una secuencia de movimiento mayor o más compleja que se va preparando durante todos los movimientos, micromovimientos que se hacen antes. Muchas de las clases funcionan de esta manera. Entonces, muchas veces hay posiciones que alguna persona en la clase no las puede hacer y se utiliza el imaginar. No sé, voy a decir cualquier cosa. Mano derecha al frente. Entonces, hay alguien en la clase que no lo puede hacer porque le genera dolor, porque tiene una lesión, porque alguna situación. Se utiliza al imaginar. La persona simplemente desde la posición en la que se está en ese momento va a imaginar que su mano está yendo a la derecha. Y eso, en consecuencia, va a generar que ya solo por el hecho de pensar, los músculos están reaccionando a ese pensamiento, a esa invitación que está haciendo al cuerpo la persona. Entonces, yo creo que eso sería un aporte o una diferencia que podríamos encontrar, porque en el yoga normalmente siempre se va a ir a buscar la postura, creo yo. Eso me parece que es como lo más valioso. Y otra cosa es que nosotros, bueno, yo en un futuro como profesora y mis colegas, digamos, no nos centramos en el dolor. Normalmente las personas llegan, me duele el hombro, me duele un lugar específico del cuerpo y en lugar de irnos hacia el dolor, nos concentramos en otras partes fuera del punto de dolor. Y eventualmente el dolor se puede sanar, se puede mejorar o puede no mejorarse, no lo sabemos, no sabemos qué va a pasar, pero el foco de las ATM no está en eso, sino que a partir de otras cosas, el cuerpo se va equilibrando, balanceando, organizando de otra manera. Se va a Entonces, autorregular. se va a autorregular. Eso es bien importante porque normalmente uno tiene eso, ¿verdad? De quiero quitarme este dolor, ¿verdad? Y ya esa compulsividad ya de por sí no va a permitir que se solucione nada. Entonces se empieza por otro lado. Entonces creo que por ahí pueden ser esas cosas. Realmente yo no he tomado muchísimas clases de yoga o así, he No, y, tomado y clases, pero después, Raquel, porque aquí, digamos, en particular en Costa Rica, el yoga tiene un gran desarrollo y hay muchos tipos de yoga, pero hay hay muy muchos. poco hatha yoga. Ujú, O sea, hay ujú. muy poco hatha yoga. Generalmente el yoga, en las distintas escuelas van con búsquedas que tienen mucho que ver con la postura, con los desafíos, con la belleza de la postura, con la capacidad de hacerla, y no precisamente con el enfoque del hatha yoga, que es un enfoque de trabajo de conocimiento interno y de conocimiento de las limitaciones. Y en todo caso uno se da cuenta, como en el correr de la práctica, solito el cuerpo va buscando la forma de ir resolviendo los conflictos. Ujú. Claro que en realidad el yoga siempre va a apuntar a la postura,
a esa postura, no a otra, ¿verdad? Y en todo caso vos estarás en un rango mayor o menor de aproximación a esa postura, pero esa es tu meta. Aunque sabemos que esa meta es una meta que también va a ir, uno va a ir lográndola en la medida de que haya una exploración interna mucho mayor, o sea, no es algo que violenta el cuerpo, pero sí son caminos distintos por lo que nos estás contando. Sí, sí, sí. Sí, inclusive por el dolor, por ejemplo, en el Kriya Yoga, o el yoga en general, lo que apunta es a quitarle, ¿cómo se llama? La percepción continua sobre el dolor, porque se sabe que cuanto más atención se pone sobre el dolor, más duele. El cuerpo lo que hace es justamente seguir a la conciencia. Entonces, lo que se hacen en las clases de yoga, por ejemplo, personas que tienen dolor, desde luego, preservar su lugar, por ejemplo, el lugar de dolor, para no producir algún daño, pero sí quitar la conciencia llevándolo a través de las diferentes posturas de los ejercicios. Y mayormente termina la persona con menos dolor, porque también se han activado toda una enorme cantidad de recursos que tiene el cuerpo que están produciendo naturalmente una disminución del dolor a través de la química misma del cuerpo que se autorregula. Entonces, es interesante todo esto porque son diferentes miradas, diferentes medios, y sin embargo se consiguen por ahí resultados similares. Aunque lo bello de Feldenkrais, por lo que veo con respecto al imaginario, es dar esa oportunidad para la persona que no puede con un ejercicio, ¿no? Que pueda seguir utilizando su mente a favor de su salud y su bienestar. Así que eso me parece muy rico. Y aparte porque el usar la imaginación y la remembranza, porque es un recuerdo del movimiento que en algún momento se pudo hacer seguramente. Lo que va a hacer es activar también todos los factores propioceptivos, y en ese momento seguramente si se pudiera medir, lo que estaría pasando serían los mismos registros a nivel de neurotransmisores, como si la persona lo estuviera haciendo en realidad. O sea, si estuviera haciéndolo corporalmente. Lo está haciendo corporalmente, pero no quizás desde una actividad muscular directa, pero sí desde todas la propiocepción y de todos los sistemas receptores que están activándose y abriendo estímulo y campo para que quizás en un futuro ese movimiento corporal se pueda desarrollar. Es como al revés, ¿verdad? Porque eso es así. Ya, eso que se decía muchas veces en las terapias complementarias ante años atrás, ahora se demuestra efectivamente. O sea, sencillamente la imaginación es una condición, una posibilidad de crear una situación que quizás no esté expresada en el total de la estructura, pero que sin embargo a nivel neurológico se está produciendo. Y si se está produciendo a nivel neurológico, tiene un impacto enorme hacia todo lo demás, ¿verdad? Bueno, es un tema con el que podríamos seguir hablando horas. Maravilloso, la imaginación maravillosa. Sí, y se producen cambios con la imaginación. Claro. A ver, uno pensaría que no, pero se producen cambios mínimos, más grandes, no importa, pero se producen cambios y eso, ¿verdad? Digamos, de no llegar a un objetivo, sino simplemente el poder sentir un cambio ya es muchísimo. Que por otra parte la vida es movimiento y cambio. Eso es la vida. Entonces estar vivos es fundamental, ¿cierto? Y no estar vivos desde un lugar de inconsciencia, sino estar vivos y ser conscientes de lo maravilloso que es poder estar vivos. A pesar de todo lo que enfrentemos, de los problemas que enfrentemos, de las situaciones que enfrentemos, ¿no? Pero hoy en día yo estaba en la playa, tempranito en la mañana, y estaba viendo el mar, y no sé, me conmocionó mucho, porque en un momento le agradecí a Dios, ¿no es cierto? Que esa expresión de manifestación en el agua y la sal, que es el mar, y su movimiento, y su silencio, y su ronquido,
y ese movimiento eterno, que lo que hace es serenarte, porque te está demostrando que eso es la vida, ese movimiento continuo. Bueno, chicos, entonces vamos a dejar plena luz de este día. Me encantó, Raquel. Te vamos a invitar seguro para otra. Vamos a pactar ya un tema más puntual para entonces poder empezar a profundizar en toda tu experiencia. Y muy agradecidos de que hayas estado con nosotros. Y bueno, nosotros dos ya nos aburrimos de vernos. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y, y también una cosa que creo que es importante es esto de que el constante cambio, ¿verdad? Ahorita yo estoy en este momento, en esta búsqueda, en unos 2 años, 2 meses, no sé dónde voy a estar o si habré cambiado, pero eso siempre me gusta decirlo porque es una manera también de ahora ver la vida, mi danza y mi todo. Entonces, muchas Exactamente, estar gracias. abierta al cambio. Maravilloso. Sí. Bueno, aquí nos quedamos. Por favor, síganos por nuestras redes sociales. Diagnósticoenergéticointegral.com es nuestra página web, y el Facebook Diagnóstico Energético Integral, y el Instagram Diagnóstico Energético Integral, y también nuestro canal de YouTube, que es Diagnóstico Energético Integral. Hasta luego. Chao, muchísimas gracias.